Adán y Eva, los primeros padres, habitaban en un paraíso terrenal, sus vidas marcadas por el dolor del Edén perdido, pero también por la promesa de la multiplicación, un mandato divino que resonaba con la vitalidad del nuevo mundo. Sin embargo, esa prístina belleza fue empañada indeleblemente por la tragedia que se gestó en el corazón de su propia familia. La tierra, aún fresca y vibrante de la mano creadora de Dios, se tiñó para siempre con la sangre inocente de Abel. Su sacrificio, una ofrenda pura de las primicias de su rebaño, elevado con fe y devoción, había sido aceptado por lo divino. Su aroma ascendía como un dulce perfume a los cielos, un testimonio de un corazón recto y obediente. En contraste, la ofrenda de Caín, fruto del duro trabajo de la tierra, ofrecida quizás con resentimiento, sin la fe requerida o con la convicción de que su esfuerzo bastaba, no había encontrado el mismo favor divino. Este contraste no solo hirió el orgullo de Caín hasta lo más profundo, sino que encendió una ira oscura y una envidia corrosiva en su corazón, un veneno mortal que el propio Dios había advertido a Caín al decirle: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero Caín, cegado por la envidia y el orgullo herido, no supo o no quiso dominarlo. La confrontación en el campo, lejos de la mirada de sus padres, fue breve pero brutal. La violencia irrumpió de manera devastadora en la joven historia humana, dejando a Abel inerte en el suelo, su vida extinguida, y a Caín con las manos manchadas de la sangre de su propio hermano. La inocencia del amanecer de la humanidad se vio empañada para siempre por la sombra del primer crimen, un acto de fratricidio que resonaría a través de las edades como un sombrío recordatorio de la fragilidad moral del hombre caído y la virulencia del pecado. Tras el acto horrendo, un silencio gélido se cernió sobre la tierra. Sin embargo, el grito de Abel se elevó desde el suelo, no con voz humana audible, sino con el clamor mudo y persistente de la sangre derramada. Una voz silenciosa pero poderosa que pedía justicia a los cielos, una que no podía ser ignorada por el Creador. Dios, en su omnisciencia que nada escapa, no tardó en confrontar a Caín, su voz resonando con la innegable verdad de su crimen. ¿Dónde está Abel tu hermano? La evasiva y desafiante respuesta de Caín, cargada de resentimiento y una indignante falta de arrepentimiento. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? No pudo ocultar la verdad ineludible que la tierra misma proclamaba con la sangre que había absorbido. La voz divina tronó entonces con una sentencia ineludible, una que marcaría el inicio de una nueva era para la humanidad, una era definida por las profundas consecuencias del pecado, la separación de la comunión plena con el Creador, y llevando consigo el germen del sufrimiento y el desorden social. Caín fue maldito de la tierra misma. Esa tierra que había bebido la sangre de su hermano, ahora se negaría a darle su fruto, por mucho que Caín la trabajara con sudor y esfuerzo. Las cosechas serían escasas y estériles, su labor inútil, un castigo que resonaba con la naturaleza de su ofrenda rechazada y su apego a lo terrenal. La tierra le sería hostil, un recordatorio constante de su crimen. Se convertiría en un fugitivo y errante por la tierra, despojado de la paz interior, condenado a una vida de incertidumbre y vagar perpetuo, una sombra andante de lo que podría haber sido su existencia. Su alma estaría perpetuamente inquieta, sin un lugar de verdadero reposo, sin la posibilidad de establecerse y echar raíces en paz o prosperidad. El pánico invadió a Caín al escuchar su destino, el peso de su crimen lo abrumó, y temió que cualquiera que lo encontrara lo mataría, consumido por la sed de venganza por Abel. La idea de ser presa de la misma violencia que él había desatado lo aterrorizaba. Sin embargo, Dios, en su compleja mezcla de justicia severa y misericordia incomprensible que siempre busca la preservación de la vida incluso en el juicio, no lo abandonó por completo a la aniquilación inmediata. Por el contrario, puso una señal sobre Caín, una marca misteriosa y protectora cuya naturaleza exacta la Biblia no detalla. Algunos especulan que fue una marca visible en su cuerpo, otros una promesa divina inherente a su ser, o incluso una condición social que lo hacía intocable, pero que servía como una advertencia inconfundible para otros: quienquiera que matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. Era una protección divina que, paradójicamente, confirmaba la gravedad de su culpa y la trascendencia de su castigo, asegurando que su vida, aunque miserable, continuaría para cumplir un propósito divino.
quizás el de ser un ejemplo viviente de las consecuencias del pecado para las generaciones venideras, un recordatorio sombrío de que la ira de Dios es lenta pero segura, y que su plan se despliega más allá de la comprensión humana, incluso utilizando los actos de los impíos para sus propios fines soberanos. Caín, quizás buscando una forma de inmortalizar su nombre y el de su hijo, de establecer una falsa seguridad en un mundo incierto o de crear un legado que de alguna manera trascendiera su pecado y su exilio, o simplemente para protegerse y consolidar su poder en un mundo cada vez más poblado y potencialmente hostil, construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su primogénito. Esta fue la primera ciudad registrada en la historia, un símbolo temprano del ingenio humano, y del intento de forjar su propio destino y seguridad fuera de la guía divina, un refugio fortificado y una declaración de independencia ante el juicio divino, un intento de establecer su propio reino terrenal donde sus leyes y su voluntad prevalecieran sobre las del Creador. Esta ciudad se alzó como un monumento a la autosuficiencia humana, un baluarte de la civilización naciente, pero también un testimonio de la huida del rostro de Dios. La descendencia de Caín no tardó en mostrar una sorprendente y contradictoria mezcla de progreso humano y una depravación moral que se profundizaba con cada generación, como un río contaminado que se ensancha a medida que avanza. Lejos de la directa supervisión divina, o tal vez deliberadamente ignorándola, pero bendecidos con la capacidad innata de la humanidad para crear e innovar, los hijos y nietos de Caín no solo se multiplicaron a un ritmo acelerado, poblando vastas extensiones de tierra con sus clanes y sus creaciones, sino que también innovaron sin cesar, empujando los límites del conocimiento y la habilidad humana. Sus logros fueron monumentales para la época, sentando las bases de la civilización antediluviana, y demostrando el vasto potencial de la inteligencia humana, incluso cuando se desvía del camino de la rectitud y la moralidad impuestas por su creador. Esta línea se caracterizó por la autonomía, la ambición desmedida y una creciente indiferencia hacia la voluntad divina, construyendo su propio mundo aparte de Dios. Lamec, un descendiente directo de Caín varias generaciones después, sobresale no solo por su antigüedad sino por su descarada y desafiante arrogancia, un reflejo amplificado de la actitud de su ancestro. Fue el primero en romper la institución monógama del matrimonio establecida por Dios en el Edén, tomando no una, sino dos esposas, Ada y Sila. Esta decisión no fue solo un acto personal de poligamia, sino el inicio de una permisividad moral, y una relajación de las normas divinas que se extendería en su linaje, erosionando los cimientos de la estructura familiar y social establecida por el Creador. La familia, la unidad fundamental de la sociedad, comenzó a fragmentarse bajo la presión de los deseos humanos y la búsqueda del placer efímero. Lamec encarnó la creciente violencia y el autoengrandecimiento de su linaje con su infame Canto de la Espada, un monólogo jactancioso y ominoso donde alardeaba de haber matado a un hombre por una herida y a un joven por un golpe, proclamando una venganza mucho más severa y personal que la de Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Esta declaración no era solo un alarde de fuerza o una expresión de dolor autocompasivo, sino un claro indicador de la escalada alarmante en la desvalorización de la vida humana y la adopción de una justicia personal, brutal y desproporcionada. La ley del talión se transformaba en una espiral de violencia sin fin, donde cada ofensa, por pequeña que fuera, era respondida con una agresión magnificada, llevando al caos social y a la ley del más fuerte, donde la fuerza bruta dictaba la moralidad. De Ada, una de las esposas de Lamec, nació Jabal. Este hijo se convirtió en el padre de todos los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jabal fue el pionero de la vida nómada pastoril, desarrollando la ganadería a gran escala y la trashumancia organizada. Sus innovaciones permitieron a las comunidades extenderse y prosperar en diferentes terrenos, asegurando fuentes de alimento y recursos que antes eran inestables, liberando a la humanidad de la dependencia exclusiva de la agricultura sedentaria, y facilitando la expansión territorial a nuevas regiones y climas. Con él, la civilización se hizo más adaptable, móvil y autosuficiente, cubriendo vastas extensiones de tierra con sus rebaños y campamentos temporales, dominando el paisaje y sus recursos. Por parte de Sila, la otra esposa de Lamec, vino Jubal. Él es reconocido como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Con Jubal, floreció la música y el arte, añadiendo belleza, expresión y entretenimiento a la existencia humana.
La invención de instrumentos musicales no solo proporcionó una salida creativa para las emociones humanas, sino que también sentó las bases para el desarrollo cultural, ritual y festivo. La música se convirtió en una parte integral de la vida, ya fuera para el solaz personal, las celebraciones comunitarias o quizás incluso para el culto, aunque no necesariamente a Dios, sino a sus propias creaciones y deleites mundanos y sensuales. Las melodías y ritmos llenaron los espacios de sus ciudades y campamentos, pero a menudo carecían de la armonía espiritual, desviando el corazón de la verdadera adoración hacia la idolatría de la creación. También de Sila nació Tubal-Caín, un herrero magistral y formidable. Se le atribuye ser el maestro de la forja de herramientas de bronce y hierro, impulsando el desarrollo de la metalurgia a niveles sin precedentes. Sus innovaciones revolucionaron la creación de herramientas para la agricultura como arados mejorados y azadas más eficientes para labrar la tierra, a pesar de la maldición sobre ella, armas para la guerra, espadas, lanzas y escudos forjados con una eficacia letal, reflejando la creciente violencia de la época y la necesidad de defensa o conquista, y objetos para la vida diaria, utensilios, vasijas y adornos sofisticados, marcando un salto tecnológico crucial en la historia humana. La capacidad de manipular metales otorgó un poder inmenso y una ventaja significativa a esta línea, facilitando tanto la construcción y el progreso de sus ciudades como la destrucción y la dominación militar de sus enemigos. Su hermana, Nama, también es brevemente mencionada en las escrituras, sugiriendo una influencia femenina en esta sociedad en evolución, ámbito de las artes o la artesanía, como el tejido, la orfebrería, o incluso en el papel de narradora de historias y canciones, complementando las habilidades masculinas y enriqueciendo la vida doméstica y artística, aunque sin redimir la corrupción subyacente. Aunque la línea de Caín demostró un ingenio y una capacidad civilizadora impresionantes, un testimonio del don creativo de Dios al hombre, su prosperidad material y cultural venía acompañada de una creciente impiedad, violencia desenfrenada y un marcado alejamiento de los caminos de Dios. Su existencia representaba un camino de autosuficiencia humana, de construcción de imperios y culturas al margen de la voluntad divina, donde el éxito terrenal se medía por la fuerza, la astucia y la acumulación de bienes. Sus logros eran grandes, tangibles y duraderos, pero su moralidad se desintegraba progresivamente, preparando el escenario para la gran corrupción que eventualmente cubriría toda la faz de la tierra. La sociedad cainita era un testimonio del poder de la mente humana para transformar el mundo a su imagen, pero también de su capacidad inherente para la autodestrucción moral cuando se divorcia de la guía divina, y los principios de la justicia y la misericordia. El pecado original se ramificaba en innumerables formas, carcomiendo el tejido de la primera civilización humana, y estableciendo un patrón de maldad que se extendía sin control, como una plaga implacable sobre la tierra. La vida se hacía cada vez más ruidosa, más compleja y, al mismo tiempo, más vacía de significado espiritual. También de Sila nació Tubal-Caín, un herrero magistral y formidable. Se le atribuye ser el maestro de la forja de herramientas de bronce y hierro, impulsando el desarrollo de la metalurgia a niveles sin precedentes. Sus innovaciones revolucionaron la creación de herramientas para la agricultura como arados mejorados y azadas más eficientes para labrar la tierra, a pesar de la maldición sobre ella, armas para la guerra, espadas, lanzas y escudos forjados con una eficacia letal, reflejando la creciente violencia de la época y la necesidad de defensa o conquista, y objetos para la vida diaria, utensilios, vasijas y adornos sofisticados, marcando un salto tecnológico crucial en la historia humana. La capacidad de manipular metales otorgó un poder inmenso y una ventaja significativa a esta línea, facilitando tanto la construcción y el progreso de sus ciudades como la destrucción y la dominación militar de sus enemigos. Su hermana, Nama, también es brevemente mencionada en las escrituras, sugiriendo una influencia femenina en esta sociedad en evolución, ámbito de las artes o la artesanía, como el tejido, la orfebrería, o incluso en el papel de narradora de historias y canciones, complementando las habilidades masculinas y enriqueciendo la vida doméstica y artística, aunque sin redimir la corrupción subyacente. Aunque la línea de Caín demostró un ingenio y una capacidad civilizadora impresionantes, un testimonio del don creativo de Dios al hombre, su prosperidad material y cultural venía acompañada de una creciente impiedad, violencia desenfrenada y un marcado alejamiento de los caminos de Dios.
Su existencia representaba un camino de autosuficiencia humana, de construcción de imperios y culturas al margen de la voluntad divina, donde el éxito terrenal se medía por la fuerza, la astucia y la acumulación de bienes. Sus logros eran grandes, tangibles y duraderos, pero su moralidad se desintegraba progresivamente, preparando el escenario para la gran corrupción que eventualmente cubriría toda la faz de la tierra. La sociedad cainita era un testimonio del poder de la mente humana para transformar el mundo a su imagen, pero también de su capacidad inherente para la autodestrucción moral cuando se divorcia de la guía divina, y los principios de la justicia y la misericordia. El pecado original se ramificaba en innumerables formas, carcomiendo el tejido de la primera civilización humana, y estableciendo un patrón de maldad que se extendía sin control, como una plaga implacable sobre la tierra. La vida se hacía cada vez más ruidosa, más compleja y, al mismo tiempo, más vacía de significado espiritual. Mientras la sombra de la depravación se cernía sobre la descendencia de Caín, forjando un camino de creciente oscuridad y alejamiento de lo divino. Dios, en su infinita sabiduría y su plan redentor que trascendía la inmediata tragedia, proveyó un nuevo y esperanzador comienzo para Adán y Eva. Después de la profunda pérdida de Abel, quien había sido asesinado, y el doloroso exilio de Caín, Eva concibió nuevamente, un acto de fe y esperanza en medio de la desolación que había arrasado sus primeros años como padres. La nueva vida trajo consigo un bálsamo para sus corazones heridos, y una nueva dirección para la promesa divina. Al nacer este nuevo hijo, Eva, con una fe renovada y una perspectiva divina que solo la experiencia del dolor puede otorgar, exclamó con una mezcla de dolor superado y esperanza renovada: Dios me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Lo llamó Set, un nombre que significaba nombrado o sustituto, encapsulando la gracia de Dios en medio de la tragedia, y la promesa de un nuevo inicio para la humanidad, una restauración de la línea piadosa que seguiría un camino fundamentalmente diferente al de Caín, un camino de sumisión, adoración y dependencia de Dios. Set representaría el linaje de la promesa, la línea a través de la cual la herencia piadosa sería preservada, y la conexión de la humanidad con Dios sería restaurada y mantenida. Su nacimiento fue un punto de inflexión fundamental, una nueva oportunidad para la humanidad de volver a Dios después de la desviación inicial. Fue con su hijo, Enos, que se registró un acto profundamente significativo y transformador en la historia espiritual de la humanidad. En los días de Enos, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Este no fue un acto aislado de devoción personal, sino un movimiento de renovada fe, y un reconocimiento público de la soberanía de Dios, un retorno a la adoración colectiva, y a la búsqueda de la comunión con el Creador en un mundo que rápidamente se olvidaba de él, inmerso en sus propios caminos y deleites terrenales. La línea de Set no solo aseguró la continuidad física de la humanidad después de la tragedia, sino que, crucialmente, preservó la memoria de Dios y la llama de la adoración genuina en medio de la creciente oscuridad moral que caracterizaba a la otra rama de la humanidad. Esta invocación del nombre del Señor sugiere un culto más formal y público, un intento consciente y comunitario de mantener viva la relación con el Creador, diferenciándose de la autosuficiencia cainita que se jactaba de sus propios logros y de su independencia de lo divino. Era una voz de fe que se alzaba en medio del clamor del pecado, un contrapunto sagrado a la cacofonía de la impiedad. La genealogía de Set, registrada detalladamente en el capítulo 5 del Génesis, contrasta marcadamente con la de Caín. No se enfoca en los logros terrenales, la invención humana o la construcción de ciudades y tecnologías, sino en la longevidad de los patriarcas y su conexión directa con Adán y, por ende, con la creación divina. Esta genealogía es una cadena ininterrumpida de vida, un testamento a la fidelidad de Dios en la preservación de su plan, y la promesa de un futuro redentor que culminaría en la figura de Noé. Nombres como Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec, este último, el padre de Noé, y Noelamec descendiente de Caín. Se sucedieron, cada uno viviendo siglos. Estos hombres no solo engendraron hijos e hijas, perpetuando la especie y permitiendo la multiplicación de la humanidad, sino que también representaron una conexión continua con el origen de la humanidad, y con la memoria del plan y la presencia de Dios. Sus vidas fueron extraordinariamente extensas, testigos de la longevidad que precedió al diluvio, y un símbolo de la paciencia divina que aguardaba un arrepentimiento que, en gran medida, nunca llegó por parte de la mayoría de la humanidad.
Su existencia misma era un testimonio silencioso de la gracia divina en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad, una extensión del tiempo para la posibilidad de redención. Enoc se destaca como una figura singular y enigmática en esta línea piadosa, un faro de luz en la creciente penumbra moral del mundo antediluviano. Se dice que caminó con Dios durante 365 años, una frase que evoca una profunda intimidad, una comunión espiritual ininterrumpida y una obediencia constante a la voluntad divina, en un mundo donde tal devoción era cada vez más rara y menospreciada, incluso ridiculizada. Su vida de piedad y devoción fue tan excepcional que no experimentó la muerte de la misma manera que el resto de la humanidad, una prefigura de la victoria sobre la muerte prometida a los justos. Simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. Este evento milagroso, único en esta etapa de la historia y sin precedentes, sirvió como un testimonio viviente de la recompensa de una vida de fe y obediencia, una luz brillante de esperanza y un recordatorio de la recompensa final para aquellos que andan íntimamente con Dios, incluso en un mundo que se oscurecía progresivamente. La partida de Enoc fue un presagio, una señal de la intervención divina inminente, un adelanto de la salvación para los justos en medio del juicio venidero. Su desaparición fue una señal de advertencia silenciosa para un mundo que se negaba a escuchar, un acto de fe que desafiaba la lógica del tiempo y la mortalidad, y una demostración palpable del poder de Dios para rescatar a los suyos de la corrupción reinante. Después de Enoc, su hijo Matusalén vivió la vida más larga registrada en la historia bíblica, alcanzando la asombrosa edad de 969 años. Su extraordinaria longevidad, más allá de ser un hecho fisiológico notable, servía como un recordatorio constante de la paciencia de Dios antes de un juicio venidero, pues se cree que su nombre podría significar cuando él muera, vendrá, aludiendo a la llegada del gran diluvio. Su existencia prolongada fue un periodo de gracia extendida para la humanidad, una oportunidad inmensa que la mayoría desperdició en su búsqueda de sus propios deseos, ignorando las advertencias y el llamado divino. Su muerte, de hecho, se cree que coincidió con el año del diluvio universal, un testimonio silencioso y poético de la inminencia del juicio divino que se acercaba inexorablemente sobre una humanidad cada vez más corrupta. Los siglos que vivió Matusalén fueron un vasto periodo de espera divina, un contador que avanzaba lentamente, mientras la balanza de la justicia se inclinaba. En resumen, después del trágico suceso de Caín y Abel, la narrativa bíblica se bifurca en dos caminos distintos y divergentes, delineando el destino moral y espiritual de la humanidad. Por un lado, el de la descendencia de Caín, marcada por la astucia humana, la invención tecnológica y cultural, la violencia creciente y una marcada lejanía de Dios, sumiéndose en la autosuficiencia, la impiedad y la búsqueda desenfrenada del poder terrenal y el placer. Por otro, el de Set, a través de quien la fe, la adoración y una relación con Dios serían mantenidas y cultivadas, incluso en medio de un mundo en degeneración, preservando la chispa divina de la rectitud y la esperanza. Este linaje piadoso, a pesar de la creciente corrupción global que contaminaba la tierra y la extendida violencia, continuaría hasta él, que se acercaba inexorablemente sobre una humanidad cada vez más corrupta. Los siglos que vivió Matusalén fueron un vasto periodo de espera divina, un contador que avanzaba lentamente, mientras la balanza de la justicia se inclinaba. En resumen, después del trágico suceso de Caín y Abel, la narrativa bíblica se bifurca en dos caminos distintos y divergentes, delineando el destino moral y espiritual de la humanidad. Por un lado, el de la descendencia de Caín, marcada por la astucia humana, la invención tecnológica y cultural, la violencia creciente y una marcada lejanía de Dios, sumiéndose en la autosuficiencia, la impiedad y la búsqueda desenfrenada del poder terrenal y el placer. Por otro, el de Set, a través de quien la fe, la adoración y una relación con Dios serían mantenidas y cultivadas, incluso en medio de un mundo en degeneración, preservando la chispa divina de la rectitud y la esperanza. Este linaje piadoso, a pesar de la creciente corrupción global que contaminaba la tierra y la extendida violencia, continuaría hasta el patriarca Noé. En resumen, después del trágico suceso de Caín y Abel, la narrativa bíblica se bifurca en dos caminos distintos y divergentes, delineando el destino moral y espiritual de la humanidad. Por un lado, el de la descendencia de Caín, marcada por la astucia humana, la invención tecnológica y cultural, la violencia creciente y una marcada lejanía de Dios,
sumiéndose en la autosuficiencia, la impiedad y la búsqueda desenfrenada del poder terrenal y el placer. Por otro, el de Set, a través de quien la fe, la adoración y una relación con Dios serían mantenidas y cultivadas, incluso en medio de un mundo en degeneración, preservando la chispa divina de la rectitud y la esperanza. Este linaje piadoso, a pesar de la creciente corrupción global que contaminaba la tierra y la extendida violencia, continuaría hasta el patriarca Noé, quien sería el instrumento de Dios para un nuevo comienzo tras el gran diluvio que redefiniría la faz de la tierra. La primera transgresión dejó una cicatriz profunda en la creación y en el corazón humano, pero también abrió la puerta a la gracia divina, y a una nueva oportunidad para que la humanidad buscara a su Creador y caminara en sus. Un contraste duradero entre la senda de la autosuficiencia humana, y la de la dependencia divina que resonaría a lo largo de toda la historia bíblica. Este período establece las bases para el siguiente acto de la historia divina, el diluvio, un juicio necesario y catastrófico para limpiar la tierra de su profunda corrupción y restaurar un atisbo de orden, una oportunidad para un borrón y cuenta nueva, pero con la clara advertencia de las consecuencias del pecado y la desobediencia. La tensión entre la maldad humana y la paciencia divina se estaba acercando a su punto de quiebre, y los siglos de la vida de Matusalén contaron los últimos momentos de esa paciencia antes de que la balanza se inclinara irreversiblemente hacia el juicio ineludible. El mundo estaba maduro para la purificación, y la esperanza de Dios se concentraba en un solo hombre,